Capítulo 14. El hablar en lenguas. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? ¿Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento? ¿Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento? Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias, pues no sabe lo que has dicho? Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación.
Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Comentario de Matthew Henry. 14.2.1 a 5 Profetizar, es decir, lo que explica las Escrituras, se compara con el hablar en lenguas. Esto llamó la atención, más que la interpretación normal de la Escritura, se congratula orgullo más, pero promovió los efectos de la caridad cristiana menos, no sería igual de hacer el bien a las almas de los hombres. Lo que no se puede entender, nunca puede edificar. Ninguna ventaja puede ser cosechado de los más excelentes discursos, si se entrega en el lenguaje, como los oyentes no pueden hablar o entender. Cada habilidad o posesión es valioso en proporción a su utilidad. Incluso ferviente afecto espiritual debe estar regido por el ejercicio de la inteligencia. Los hombres más va a deshonrar a las verdades que profesan promover. 14.2.6 a 14 Incluso un apóstol no podía edificar, a menos que él habló con el fin de ser comprendido por sus oyentes. Para hablar palabras que no tienen significado para quienes los escuchan, no es más que hablar en el aire. Eso no puede responder a la final del discurso, que no tiene sentido. En este caso, orador y los oyentes son bárbaros entre sí. Todos los servicios religiosos deberían estar realizados en las asambleas cristianas, para que todos puedan participar, y beneficiarse de ellos. Lenguaje sencillo y fácil de entender, es la más apropiada para el culto público, y otros ejercicios religiosos. Cada verdadero seguidor de Cristo y no el deseo de hacer el bien a los demás, que para conseguir un nombre para el aprendizaje o bien hablar. 14.15 a 25 No puede haber asentimiento a las oraciones que no se entienden. Un ministro verdaderamente cristiano buscará mucho más para hacer el bien espiritual de las almas de los hombres, que para obtener el mayor aplauso para él. Esto está demostrando a sí mismo el siervo de Cristo. Los niños tienden a ser golpeados con la nueva, pero no actuar como ellos. Los cristianos deben ser como niños, carente de astucia y malicia, sin embargo, no deben ser inhábil para la palabra de justicia, pero solo en cuanto a las artes de la travesura. Es una prueba de que un pueblo están desamparadas de Dios, cuando les da por vencido la regla de los que les enseñan a adorar en otro idioma. Nunca pueden ser beneficiados por este tipo de enseñanza. Aún así los predicadores hicieron que entregó sus instrucciones en una lengua desconocida. ¿No tendría el cristianismo ridículo a un pagano, para escuchar a los ministros orar o predicar en una lengua que ni él ni la asamblea entendió? Pero si los que ministran, sencillamente interpretar la escritura, o predicar las grandes verdades y normas del evangelio, un pagano o persona indoctos podría llegar a ser un converso al cristianismo. Su conciencia puede ser tocado, los secretos de su corazón pueden ser revelados a él, y por lo que podría ser llevado a confesar su culpa, y ser dueño de que Dios estaba presente en la asamblea. Verdad de las Escrituras, clara y debidamente enseñado, tiene un poder maravilloso para despertar la conciencia y de tocar el corazón. 14.26 a 33 Ejercicios religiosos en asambleas públicas deberían tener este punto de vista, que todo se haga para edificación. En cuanto al hablar en una lengua desconocida, si otro estuvieron presentes quien podría interpretar, 2 dones milagrosos pueden ser ejercidos a la vez, y por lo tanto ser edificados de la Iglesia, y la fe de los oyentes confirmados al mismo tiempo. En cuanto a la profecía, 2 o 3 solo se debe hablar en una reunión,
y esto, uno tras otro, no todos a la vez. El hombre que está inspirado por el Espíritu de Dios observe orden y la decencia en la entrega de sus revelaciones. Dios nunca enseña a los hombres a descuidar sus deberes, o de actuar de cualquier forma impropia de su edad o de la estación. 14:34 a 40 Cuando el apóstol exhorta a las mujeres cristianas a buscar información sobre temas religiosos de sus maridos en casa, muestra que las familias creyentes deben reunirse para la promoción del conocimiento espiritual. El Espíritu de Cristo no puede contradecirse a sí mismo, y si sus revelaciones están en contra de los del apóstol, no provienen del mismo Espíritu. La manera de mantener la paz, la verdad y el orden en la Iglesia, es la búsqueda de lo que es bueno para él, para llevar con lo que no es perjudicial para su bienestar y para mantener la buena conducta, el orden y la decencia. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.